Hermanos y hermanas, feliz día miércoles, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración, y pues también para darle gracias a Dios por todos sus beneficios, bendiciones que recibimos cada día. Es gracias a Él que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, porque si Dios no quisiera, mis hermanos, no amaneceríamos siquiera, ni siquiera nos pudiéramos levantar de nuestra cama, pero es el Señor tan bueno, tan misericordioso, que nos da tantas oportunidades cada día de enmendarnos de todos nuestros males, de que vayamos bien por el buen camino, siguiendo sus pasos, ¿verdad? Eso es una gran bendición por parte de Dios, que todavía Él nos acoja, ¿verdad? Que Él todavía continúe llevándonos de su mano, fortaleciéndonos, dándonos la alegría de nuestro ser para ser siempre sus seguidores, ¿verdad? Sin apartarnos ni un solo instante del Señor. Y una de las cosas que nosotros debemos siempre hacer y llevar a cabo en nuestras vidas es ir a la Santa Misa, presentarnos ante Dios para agradecerle, para llevarle nuestros presentes, nuestros regalos, que no nada más vayamos a escuchar, sino que también participemos y hagamos lo que el Señor pide que seamos en esta vida, ¿verdad? Porque muchas veces las personas solamente van a la Santa Misa a ver qué ven. Vamos a la Santa Misa para poner atención y para ver qué el Señor quiere decirnos a través de las lecturas, a ver qué el sacerdote, ¿verdad?, nos habla ese día. Todos los días, mis hermanos, hay misa. Obviamente que el día que nosotros no debemos fallarle al Señor, porque es el día presentado para el Señor, es el domingo. Así es que no dejemos de ir a la Santa Misa el domingo. Si podemos todos los días, pues qué mejor. Pero sabemos que aquí en este país y en todos los países del mundo, ¿verdad?, tenemos que trabajar. De lo contrario, pues ¿quién nos va a regalar la comida? ¿Quién nos va a regalar para pagar nuestras cuentas y todo lo que tenemos que hacer? ¿Quién nos va a regalar? Nadie en este mundo. Así es que pues tenemos que trabajar, pero de lo que el Señor nos da hay que repartir a aquel necesitado y también ayudar a nuestra Santa Iglesia, que son tantas las necesidades que tiene la Santa Iglesia. No pensemos que el sacerdote se queda con el dinero, porque no es así. Los templos, mis hermanos, se tienen que mantener en pie, y pues si nosotros no ayudamos, ¿cómo lo vamos a mantener en pie? Y luego todas las personas que más hablan, que más andan siempre diciendo de lo que los sacerdotes son o hacen, que ni siquiera saben, nada más se imaginan. Tenemos que reflexionar sobre todo eso, que las iglesias, los templos, todos los lugares donde nosotros vamos para arrodillarnos ante Dios y darle gracias, necesitan, mis hermanos, de nuestra ayuda. Así es que no seamos apegados y demos también de lo que el Señor nos da para compartir con nuestro templo. Ahora voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre cenizas y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno
se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nínive era una gran ciudad, dice en la palabra de Dios, que se necesitaban 3 días para recorrerla. Pero Jonás entró en la ciudad, caminó todo un día, pregonando, gritando y diciéndoles que se arrepintieran de su mala vida, porque si no lo hacían, Dios iba a destruir aquella ciudad. Y cuando la gente escuchaba las palabras proféticas de una persona, cuando ellos escuchaban, ¿verdad?, muchos atendían a la palabra de Dios y muchos se cerraban. Y vemos cómo los ninivitas, ¿verdad?, la gente de esa gran ciudad, se arrepintió, incluyendo al rey. Dice aquí en la palabra de Dios que el rey escuchó este rumor, porque siempre, ¿verdad?, en una ciudad, en un pueblo, en un rancho, donde quiera que nosotros seamos, los rumores se van escuchando poco a poco. Y vemos cómo el rumor, cómo el chisme, por decirlo así, llega hasta el rey. Y el rey, ¿verdad?, pues obviamente que tiene temor de Dios. De no haber sido eso, pues no hubiera ordenado lo que ordenó, incluyendo los animales. No iban a probar bocado, no iban a comer nada. Y arrepiéntanse de sus malas acciones. Lleven un buen camino para que tal vez así el Señor se arrepienta y nos perdone. Porque ellos creyeron en la palabra de Jonás. Creyeron que Dios sí en realidad iba a destruir esa nación. Ellos tal vez sabían en su mente y en su corazón el mal que estaban causando o el mal que estaban haciendo. Por eso es que Dios les envía a Jonás para que pregone y hable de las cosas que van a suceder si esa gran ciudad no se arrepiente de su mala conducta. ¿Qué nos mandaría decir ahorita en la actualidad el Señor a nosotros? ¿Qué nos mandaría decir si llegara un profeta, si llegara alguien a decirnos que nos comportemos bien, o de lo contrario nos va a suceder lo mismo que le sucedió a Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Los que conocen de la palabra de Dios saben lo que sucedió. Fueron destruidas en su totalidad estas 2 ciudades. ¿Por qué? Porque ese pueblo no se arrepintió. Esa nación también, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios no les habló? Les hablaba, claro que sí, y les mandaba personas, al igual que les mandó Jonás a los ninivitas, para que este pueblo se convirtiera. Pero las personas, mis hermanos, a veces son tan duras, a veces son tan malas personas, como vemos hoy en la actualidad tantos pueblos. ¿Qué está sucediendo en México ahorita en la actualidad? Por el asesinato de este hombre que se le apodaba el Mencho. ¿Qué es lo que sucede en México? ¿Por qué todas las personas eran tan seguidoras de este hombre? ¿Por qué se enojaron tanto con su muerte? Y las personas, mis hermanos, todo el que anda mal va a acabar mal. Si nosotros andamos por un buen camino, ¿por qué nos vamos a preocupar? Dios siempre nos va a proteger. Dios nunca nos va a dejar de su mano. Y si es que es el día, si es que Él tiene ya ese día para nosotros, de que va a ser nuestro último día aquí en la tierra, pues no va a pasar de ahí. Sea de la forma que sea, el Señor nos va a llevar, nos va a quitar la vida aquí. Pero, mis hermanos, todo el tiempo hay que llevar un buen camino. Todo el tiempo hay que tratar, ¿verdad?, de que el Señor esté agradado con nosotros. Estas personas se dedicaban a extorsionar gente, a hacer delincuencia, eran narcotraficantes de drogas, narcotraficantes de seres humanos, no tenían piedad,
mataban a quien se pusiera enfrente de ellos. Pues ustedes creen que eso estaba bien. Obviamente que el último día que este hombre tenía, se le iba a llegar su último día. Y así hay muchas personas en México hoy en la actualidad que si no se convierten, si no cambian su modo de vivir, su modo de ser, Dios les va a mandar un castigo. Dios les va a acabar también. Es que el bien, si nosotros hacemos el bien, si vamos por un buen camino siguiendo los pasos del Señor, ¿qué nos puede suceder? El Señor, como les digo, no va a permitir que tropecemos. Y si tropezamos, Él nos va a levantar, Él nos va a poner en pie de nuevo. Porque el Señor así es de bueno con las personas que acogen su mensaje, que llevan a cabo su palabra. Este Jonás, si ustedes leen esta historia de Jonás, se van a dar cuenta cómo este hombre se escondía de Dios para no llevar a cabo esto que Dios le había anunciado. Porque Dios primeramente ya le había anunciado a Jonás que fuera y pregonara en la ciudad. Pero este hombre se embarcó, se subió a un barco y iba para otro lugar, escondiéndose de Dios. Pero Dios lo tiró al mar, se lo comió un gran pez, dice la palabra de Dios. Y estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Pero como oró a Dios, le pidió, le rogó con insistencia que le perdonara, que lo sacara de ese lugar. Y Dios, mis hermanos, fue compasivo, fue bueno con Jonás. Fue y lo escupió hasta la ciudad que él tenía que pregonar. Allá en la playa lo escupió y luego ya se puso a pregonar. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios, claro, tuvo temor de Dios. Pero sin embargo, hermanos, todavía este hombre, ¿verdad?, fue un poco duro. Todavía se enojó con Dios porque perdonó a esta gran ciudad. Les perdonó la vida. ¿Pero por qué se enojó? Si para eso él había sido enviado a esa ciudad, para pregonar, para hablarles de que si no se convertían, Dios les iba a destruir. Y entonces, cuando él va a esa ciudad, las personas se arrepienten de su mala conducta. Y el rey de esa ciudad manda mensajeros para que todos dejen de comer, como en señal de arrepentimiento ante Dios, que se cubran con ceniza, se vistan de sayal. El sayal era como algo muy áspero que se ponían sobre su cuerpo, tan áspero que tenían que soportar, ya fuera el dolor, ya fuera la comezón o lo que ellos sintieran trayendo ese sayal. Y entonces, con su arrepentimiento, Dios se arrepintió también, les perdonó la vida, no destruyó la ciudad, más bien se arrepintió tanto el Señor, ¿verdad?, que les perdonó. Y Jonás se enojó por esto, porque les perdonó la vida. Jonás se había subido a un lugar alto para ver qué iba a suceder con Nínive. Pero Dios, como les digo, se arrepintió y Jonás se enoja, porque Dios les perdona la vida. Es como hoy en la actualidad, ¿verdad? Si nosotros, Dios nos enviara un mensaje, vayan a México y anúncienles que si no se arrepienten, les voy a mandar un castigo. Voy a destruir todo México, ¿verdad?, por decirlo así. Y nosotros no vamos, nos escondemos. Y luego el Señor nos busca, mis hermanos. Siempre nos está hablando, siempre está allí para introducirnos su mensaje. El Señor quiere que hablemos a las personas, que les anunciemos siempre lo que tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas para que todo lo que hablemos y digamos a las personas haya una conversión. Lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, a través de esta radio, a través de lo que el Señor nos imponga en la mente y en nuestro corazón, es para eso, para la conversión de las personas. Pero las personas escuchan y luego como que se aburren, le cambian de canal,
le siguen dando para arriba a su teléfono, las computadoras le siguen cambiando la pantalla y no se detienen a escuchar porque no les conviene lo que Dios les está transmitiendo a través de nosotros. En aquel tiempo, estos ninivitas creyeron en que Dios les iba a destruir, ¿verdad? Porque si no se arrepentían de su mala conducta, ellos ya habían escuchado tal vez de lo que les sucedió a Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó en su totalidad. Han de haber dicho, si Dios no se arrepiente, nos va a suceder lo mismo que esta gente. Y en realidad, mis hermanos, si esta gente no hubiera hecho nada por arrepentirse, por cambiar su manera de vivir, su modo de ser, Dios les hubiera acabado. Dios los hubiera borrado del mapa. Pero Dios, mis hermanos, como les digo, es tan bueno, tan misericordioso. Después Dios le dice a Jonás, ¿por qué te enojas? Si esta gran nación se hizo en mucho tiempo, ¿por qué yo voy a destruirla de la noche a la mañana? Yo les di una advertencia solamente, si no se arrepienten, les voy a destruir. Pero como yo vi su arrepentimiento, yo vi sus corazones que realmente estaban dispuestos a cambiar. Por eso es que yo me detuve, es que yo no quise destruirles. Dios hablaba, mis hermanos, con los profetas, diciéndoles lo que tenían que hacer. Y ellos tenían que llevar el mensaje. Y aquel que no hiciera caso de Dios, iba a ser destruido. Jonás ya había sido tragado por ese pez. Tal vez yo me imagino que era una ballena, ¿verdad? Que era un pez muy grande, donde una persona podía caber dentro del pez, andar allí caminando dentro de ese pez. Sin embargo, hermanos y hermanas, como les digo, Dios es tan bueno. Escuchó dentro de esa ballena, de ese pez, los clamores de Jonás, sus oraciones que hacía ante Dios, porque a pesar de todo, él creía en Dios. Si no haya creído, él no hubiera orado ante Dios, no le hubiera pedido que le perdonara, no le hubiera pedido que le sacara de allí e iba a llevar a cabo su mensaje. Y lo hizo. Todo lo que hizo, lo hizo porque sabía que era un Dios misericordioso. Y por esa misma causa, él no quería ir a Nínive a avisarles que se arrepintieran, porque sabía Jonás que Dios les iba a perdonar si se arrepentían. Por eso no quería hacerlo, fíjense nada más. Hermanos y hermanas, si nosotros somos enviados, somos mandados por Dios, nosotros sentimos dentro de nuestro ser, cuando lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Dios, y Él impone todo. Y si nosotros nos echamos hacia atrás, si nosotros decimos ya un hasta aquí a lo que el Señor nos ha enviado para que anunciemos su mensaje, si nos echamos para atrás o somos como los boxeadores, tiramos los guantes, pues no. El Señor nos va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede contigo? ¿Quieres o no quieres? ¿Eres o no eres? Entonces, hermanos, pensemos muy bien las cosas y veamos cómo Dios nos perdona y cómo Dios quiere que le sigamos sinceramente. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí
hay uno más grande que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, mis hermanos, nos habla, ¿verdad?, también de la conversión, también del arrepentimiento. Si nosotros nos encontramos en un tiempo de arrepentimiento, un tiempo en que debemos dejar todos nuestros males, todas nuestras malas conductas a un lado y ayudarnos nosotros mismos, ¿verdad?, para que Dios se acuerde de nosotros, para que no vayamos a quedar en la nada. Estas lecturas, ¿verdad?, nos ayudan a nosotros a reflexionar. Y aquí Jesús, ¿verdad?, se le apiñaba a la gente para escucharle. Y había gente que no era buena, había gente que eran malos. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, todo el tiempo estaban cuestionando a Jesús. Y estos eran unos de los que habían cuestionado a Jesús sobre que querían verle una señal de lo que él hacía, de un milagro. Querían ver un milagro de él. Pero Jesús les dice: ustedes son gente mala y tendrán solamente la señal de Jonás. ¿Cuál fue esa señal de Jonás? La señal de Jonás fue que él estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Y Jesús también iba a estar 3 días y 3 noches bajo la tumba, ¿verdad?, en el lugar que él iba a ser allí enterrado, pero después iba a salir. Así también Jonás fue sacado de esa ballena y fue llevado para anunciar. Jesús se hizo grande, se hizo famoso, su fama todavía entre nosotros los creyentes. Tenemos a Jesús como lo más grande que pueda encontrarse cerca de nosotros en nuestra existencia. Si no fuese por Jesús, nuestra existencia, nuestra vida, ya no estaríamos aquí en esta tierra. Pero Dios, mis hermanos, como les digo, al enviarnos a Jesús, nos lo envió para alejarnos del mal, para enseñarnos la buena nueva, para que vivamos pensando en que hay otra vida, pensando en que si nosotros nos arrepentimos, vamos a llegar a encontrarnos con Él. Y esto mismo, ¿verdad?, todas las personas les encantaba escuchar de Jesús, les encantaba escuchar la buena nueva. Y como aquellas personas habían escuchado, tal vez muchas personas, como les digo, eran muy chismosos, pues la gente escuchaba y sabían que Jesús hacía milagros, y estos querían ver milagros de Jesús. Y Jesús miraba su maldad, Jesús miraba cómo eran de malas estas personas, y por eso les dice: cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Él se refería a él mismo, a su persona. Salomón tuvo mucha sabiduría, muchísima, como ustedes no se pueden imaginar. La sabiduría que Salomón llegó a tener, ningún rey de aquel tiempo, ni hoy en la actualidad, lo hubo con esa gran sabiduría. Porque esa fue la palabra que Dios le dijo a Salomón: te daré tanta sabiduría, tanta riqueza, como ningún rey hoy en la actualidad, ni después de ti, lo habrá. Fue un gran sabio, mucha sabiduría. Y esta reina fue a buscarle porque había escuchado también de su sabiduría. Y fue a enterarse si realmente era verdad. Y por eso Jesús dice: esta mujer los condenará a ustedes, se levantará al día del juicio y los va a condenar. Porque ella, ¿verdad?, vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar a Salomón, para escuchar de su sabiduría. Ella creyó, ella tuvo fe en aquel Salomón, que realmente era un hombre con mucha sabiduría.
Y Jesús dice, aquí tienen algo más grande que Salomón. Más grande. Por mucha fama que haya tenido Salomón, Jesús era más grande, más famoso. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vino a presentársenos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro todo. Y aún así las personas se negaban a creerle, a escucharle, a interesarse por lo que realmente era Jesús. Nadie de aquella nación de los israelitas, ¿verdad? La mayoría, nadie creía. Pero los pueblos paganos, los pueblos aquellos donde Jesús se acercaba a las personas para convertirlos, sabían bien quién era Jesús y creían en su palabra, creían en su mensaje. Y por eso Jesús les dice estas palabras: los van a condenar. Dice, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio. Y dice más adelante, cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Jesús es el más grande que Jonás, más grande que cualquier persona que exista o que haya existido en este mundo. Jesús enseña a su gente para levantarles la mente, levantarles el ánimo, levantarles el corazón. Porque en aquel tiempo, mis hermanos, muchas personas eran refundidas en lo peor, ¿verdad? La gente que creía y que pensaba que si había un Dios o no lo había. Había personas en aquel tiempo que ya estaban tan decepcionadas de los mismos fariseos, de los mismos sacerdotes, de los ancianos, de aquella gente que enseñaba, porque no escuchaban algo concreto, no escuchaban algo que a ellos les animara, solamente hacían lo que pensaban que Dios, ¿verdad?, estaba de acuerdo con ellos, pero Dios estaba totalmente en desacuerdo con toda esta gente. Y esta gente introducía mensajes totalmente erróneos a su pueblo. Y el pueblo pues ya estaba cansado. El pueblo ya no estaba de acuerdo con sus reglas, con sus leyes, porque ya habían puesto demasiadas leyes. Que sinceramente, hermanos, Jesús viene y les dice solamente: lleven a cabo esto. Ámense los unos a los otros. Y a Dios no lo dejen ni lo abandonen jamás. Y en todo les va a ir bien. Todo les va a resultar. Eso es lo primordial. Porque si nosotros amamos a Dios, no vamos a hacer daño a nuestros hermanos. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a hablar mal de la gente. No vamos a hacer chisme. No vamos a matar. No vamos a cometer adulterio. No vamos a cometer nada malo de los reglamentos que Dios impuso al pueblo de Israel. Pero estas personas, mis hermanos, ya no llevaban a cabo nada de eso. Ya todo lo hacían o lo mandaban a hacer, pero ellos no lo llevaban a cabo. Entonces, por eso Jesús les dice a esta gente mala, esta gente que no entiende que el día que sean juzgados van a levantarse los ninivitas, va a venir la reina del sur a condenarlos por ser tan malos, por ser tan incrédulos, por no creer en este mensaje que yo les traigo. Así nos va a suceder también a nosotros si no creemos. Si seguimos cayendo en la maldad, también nos va a suceder lo mismo. Vamos a ser dejados y olvidados por Dios en este mundo, o en un mundo que nadie quiere recibir en su último día. Si nosotros sabemos, hermanos, que Dios tiene todo el poder, si nosotros sabemos que Él nos puede condenar, tenemos que tener temor de lo que pueda sucedernos el último día. Por eso Jesús habla a esta gente y les dice: compórtense, porque de lo contrario, si no se comportan, si no llevan una buena vida, el último día ustedes se darán cuenta por quiénes van a ser condenados. Y el día que esto suceda, van a recordar todas estas cosas que yo les hablaba.
Porque Jesús, mis hermanos, vino a enseñarnos que si seguimos sus caminos, si seguimos sus pasos, el último día Él nos va a recibir allá en su reino. Una gloria celestial, una gloria que no se va a acabar, una gloria en la que vamos a vivir eternamente. Por eso, hermanos, tenemos que comportarnos, por eso tenemos que llevar una buena vida, por eso tenemos que anunciar también a los demás, para que ellos también se conviertan a Dios, porque de lo contrario, ¿cuántas almas perdidas no va a haber en este mundo? Ya las hay, pero si nosotros no dejamos de hablar, va a haber muchos convertidos. Por eso es que nosotros diariamente, hermanos, y no nos cansamos de anunciarles la noticia, la buena nueva, para que ustedes tampoco se pierdan. Nosotros no queremos que haya almas perdidas. Nosotros, al igual que Jesús, al igual que sus apóstoles, que todos sus discípulos llevaron el mensaje a cabo, también nosotros nos interesamos por ello. También nosotros nos interesamos porque haya convertidos, por llevarle almas al Señor a través de nuestra predicación, así como Jonás, que llevó ese mensaje a los ninivitas, que se convirtieran. También nosotros lo hacemos a través de esta radio. Les anunciamos la buena nueva, les anunciamos que haya una conversión en sus vidas. De lo contrario, pues Dios se va a olvidar de nosotros. Se va a olvidar y nos va a enviar a un lugar de tormento, un lugar que nadie quiere ir, un lugar que existe, que mucha gente, aunque lo niega, mucha gente que dice, Dios es bueno, ¿cómo va a tener un lugar de esos? Dios es bueno, ¿cómo nos va a echar a un lugar de tormento? Hermanos, nos está advirtiendo para que no vayamos a ese lugar. Y si nosotros queremos ir a ese lugar, pues no escuchemos. Ni siquiera pongamos atención a las palabras que otros predicadores, que los sacerdotes, que tantos programas que hay en la radio. Si ustedes no escuchan, es porque se quieren cerrar totalmente a la palabra de Dios. Pero si queremos ser introducidos en la gloria eterna, en la gloria de Dios, pues tenemos que comportarnos. Pensemos pues y reflexionemos en qué es lo que tenemos que cambiar. Ahora les invito, voy a hacer una oración. Vamos a recitar el Salmo número 50. Y el Salmo dice así: a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente, Dios no nos desprecia cuando cambiamos nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, de llevar a cabo las cosas. Dios no nos desprecia. Pero si nosotros llevamos una vida mala, si nosotros llevamos una vida que no le agrada a Dios, no vamos a entrar en su reino. Pidamos pues al Señor que perdone nuestros males. Pidamos al Señor que perdone nuestros pecados, todo aquello con lo que Dios no está de acuerdo con nosotros, para que Jesús, nuestro Señor, que vino a enseñarnos también en este santo evangelio, a introducirnos su palabra, para que cambiemos nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser ante Él, para que Jesús, nuestro Señor, nos acoja en su reino el último día. Pidámosle pues
con todo el corazón en este momento al Señor, para que no seamos olvidados en esta vida. Que Dios se acuerde de nosotros el último día. Que Dios, a través de nuestras oraciones, a través de nuestro mensaje que anunciemos a los demás, que haya más convertidos. Y usted, hermano y hermana, que en este momento está haciendo su oración, pídale al Señor para que cambie sus vidas, para que seamos rectos con Dios y no tratemos de cambiar las mentes de otros hermanos y hermanas por el solo hecho de hacerles el mal o de cambiarles su modo de vivir, sino más bien sean introducidos en el amor de Dios. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Espíritu Santo, danos las fuerzas para poder llevar a cabo todo esto, para poder ser fieles ante Dios, para que nuestra vida cambie realmente y no vivamos como hemos estado viviendo, mintiendo, haciendo chisme, hablando de los demás, tratando de cambiar las vidas de los demás de un modo bueno al malo, para que sea todo lo contrario, que sea todo lo mejor para ellos a través de nuestros hechos, que haya un buen comportamiento también en nuestra persona, para que los demás vean que realmente hay un cambio en nosotros y así también ellos puedan cambiar. Espíritu Santo, transmíteles pues el mensaje, transmíteles a través de este compartimiento, introdúceles el gran amor de Dios para que sean introducidos en su último día ante su presencia. Mamita María, síguenos encaminando hacia Él, hacia ese Jesús que nunca nos ha olvidado, que siempre hasta el día de hoy, Madre del Cielo, tú sigues hablándole de nuestras vidas, para que vivamos rectos, para que vivamos caminando y enseñando e introduciéndole más almas al Señor en ese reino. Gracias, Mamita María, gracias por ayudarnos y por hablar y abogar ante Jesús por todos nosotros. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este compartimiento, que ojalá y que le abramos al Señor nuestros corazones, que caminemos según su voluntad, que sigamos, si podemos hacer ayuno, si podemos, ¿verdad?, dar limosna a todos aquellos y ayudar también el templo, que es nuestra responsabilidad, mantener nuestros templos en pie con nuestra ayuda. Si no ayudamos, pues ¿cómo vamos a recibir también las ayudas de los templos, de los sacerdotes? Necesitamos ayudar, hermanos y hermanas, porque todo edificio, todo lugar necesita su mantenimiento. Así es que si no ayudamos, pues un día nuestros templos se van a cerrar en su totalidad y pues vamos a querer algún servicio de Dios. ¿Y cómo lo vamos a obtener si no va a haber templos? Entonces pues hagamos la voluntad de Dios también ayudando, hagamos ayuno, como les decía, y penitencia, que es lo más importante que al Señor le agrada para que nosotros sigamos caminando según sus preceptos. Que Dios les bendiga, que pasen
un feliz día miércoles en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.